Muy buenas alumnos, hoy vamos a explicar uno de los temas más interesantes y en mi opinión el más atrayente y el más increíble, que es el Renacimiento. No. Pero bueno, al final del vídeo os comentaré por qué es el que más me gusta de toda la historia y de todo el arte. Ahora vamos a introducirnos brevemente en el contexto del Renacimiento para posteriormente ver sus características y las obras más destacadas de la arquitectura, de la escultura y de la pintura en sus dos etapas, que son el 400 y el 500. Pues bien, comenzamos con la introducción. Y es que a finales de la Edad Media, Europa inició una transformación, y es que fue mejorando en todos los aspectos, tanto económico como social, político, y esto permitió un gran desarrollo también cultural. Y con ello la aparición del humanismo a finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV. Y es que el humanismo fue una corriente filosófica, intelectual, cultural, que rompió con las tradiciones medievales anteriores, unas tradiciones que giraban en torno a la religión y en torno a Dios como el centro de todas las cosas. Ahora va a ser el hombre el que va a tratar de exaltar todas las cualidades propias de la naturaleza humana, de descubrirse a sí mismo y al mundo que le rodea. Comienza a investigar, a descubrir el mundo desde una perspectiva mucho más racional y para ello va a tomar como modelo a los grandes maestros de la antigüedad clásica. Debes desaprender lo que has aprendido. Griegos y latinos, cuyas obras además se estaban descubriendo en estos momentos. De ahí que este estilo se llame Renacimiento, es decir, renacer de la antigüedad clásica. Por tanto, el Renacimiento fue un movimiento artístico, cultural, científico, que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Va a ser un estilo internacional, como lo fue el románico y el gótico, pero este va a surgir en Italia, a finales del siglo XIV, y se desarrolló durante los siglos XV y XVI en toda Europa. Pues bien, tenemos que conocer un poco las características del Renacimiento. Una de las características va a ser el antropocentrismo, es decir, el colocar al hombre en el centro de todas las cosas. ¿Quién? ¿Cómo? ¡Eres cruel! Y ya no a Dios, como ocurría en la Edad Media, lo cual se llamaba teocentrismo. Esto no quiere decir que abandonen la fe y la religión, sino que siguen continuando con su fe, utilizando ahora la inteligencia humana para descubrir el universo. Por tanto, otra de las características es el conocimiento a través de la razón y de la experiencia. Esto quiere decir que comienzan a observar la naturaleza y sus fenómenos. El árbol, la roca. También comienzan a observar al hombre y a no basarlo todo en un origen divino, cristiano. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Esto va a ser la base de la investigación científica, es decir, del método científico. Y por ello, otra de las características va a ser la curiosidad por todo, por la tierra, por los animales, por las plantas, por el universo, por el hombre y la mujer, por la anatomía, la historia. Y bueno, relacionado con la historia, otra de las características es la inspiración en la antigüedad grecolatina, en Grecia y en Roma. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Se traduce en textos clásicos, se descubren restos arqueológicos, sus esculturas clásicas, se investiga su arquitectura, sus modos de vida, su política, y se trata de copiar todo de la antigüedad clásica. Es una vuelta a esta antigüedad y de ahí que, como he dicho, este estilo se llame Renacimiento. Relacionado con la antigüedad clásica, otra de las características más importantes del Renacimiento es la búsqueda de la belleza y la perfección. Por un segundo, por un minuto me gustaría sentirme feo para que la gente empezase a fijarse en mi interior, ¿vale? Y no se tachase tanto mi físico. Ligados a los cánones de la antigüedad, de Grecia y de Roma.
Si recordáis, en la Edad Media, principalmente en el románico, la principal función del arte románico era didáctica. Trataban de enseñar a los iletrados las sagradas escrituras y la religión, sin centrarse en la belleza. Y ahora, uno de los objetivos del Renacimiento va a ser esta búsqueda de la belleza, principalmente en los hombres y en las mujeres. ¿Y te consideras tú a ti mismo un chico guapo? Demasiado. ¿Te consideras muy guapo? Sí. Y otra característica va a ser el optimismo frente al pesimismo medieval. Si recordáis, la Edad Media era una edad muy oscura, una edad llena de muertes, de enfermedades, de guerras, todo negativo. Pero esta nueva época va a ser mucho más gloriosa, mucho más positiva. Ahora tratan de valorar más la vida y el mundo. Y una de las frases que mejor valora la vida terrenal frente a la eterna va a ser la frase Carpe Diem. Esto es Carpe Diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe Diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Disfruta cada día, disfruta el momento. Y todo esto se va a desarrollar gracias a la creación de las grandes universidades europeas, del surgimiento de la imprenta en 1440 por Gutenberg, de los viajes, de los intercambios de cartas entre diferentes reinos, del desarrollo económico burgués, también gracias a las academias y a los centros culturales. Gracias a todo esto, los artistas abandonan el anonimato y el carácter gremial. Ya no se destaca tanto los gremios, sino los arquitectos, los escultores y los pintores individuales. Su labor artística va a estar mucho más reconocida. Por ese motivo, en el Renacimiento conocemos a grandes artistas, no como en la Edad Media. Y bien, el Renacimiento lo vamos a dividir en dos periodos, el 480 y el 580. El 480 se desarrolla durante el siglo XV y su principal centro va a ser la ciudad de Florencia. Y el 580 se desarrolla durante el siglo XVI y su principal foco va a ser Roma, la Roma de los papas. Vamos a ver ahora ambos periodos, tanto en arquitectura como escultura y finalmente en pintura. Comenzamos con la arquitectura en el primer periodo, el 480, que como he dicho se desarrolla en el siglo XV en Florencia. Y es que la República de Florencia va a ser una ciudad que experimente un gran desarrollo económico y demográfico, y esto va a dar lugar también a un crecimiento artístico. Se van a ordenar los viejos burgos medievales y se va a organizar la ciudad en torno a esta nueva época. Se van a construir no solo edificios religiosos, sino también edificios profanos. Grandes palacios de banqueros, de comerciantes, van a dominar la nueva ciudad de la República de Florencia. Y las características de la arquitectura del Renacimiento van a ser las siguientes. Una de ellas va a ser la búsqueda de la perfección, de la simetría, el orden, la ligereza, basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la máxima armonía y la máxima proporción en los edificios. Van a utilizar como elementos sustentantes los muros y las columnas como soportes de los arcos de medio punto, y van a retomar el uso de los capiteles clásicos, como sabéis, el dórico, el jónico y el corintio, y junto a ellos va a surgir un nuevo capitel que va a ser el compuesto. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, 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 corintia. Se van a utilizar las bóvedas de arista, las bóvedas de cañón y la más destacada, la cúpula, que puede estar decorada con casetones. Los materiales para la construcción van a ser el ladrillo, la piedra y principalmente el mármol. Y los elementos decorativos van a ser las áureas, las guirnaldas, los grutescos, candelieri, balaustradas, frontones, almohadillados, medallones. Las iglesias van a tener plantas basilicales. Y entre los artistas más destacados encontramos primero a Filippo Brunelleschi, que fue arquitecto, escultor y orfebre. Entre sus obras más destacadas tenemos la cúpula de la Catedral de Florencia,
que consiguió realizar esta gran obra de ingeniería, pudiendo cubrir el presbiterio de la catedral, que tenía un diámetro de más de 45 metros. Fue una obra nunca vista hasta entonces, y para ello Brunelleschi se inspiró en el Panteón de Roma. Brunelleschi también realizó las iglesias de San Lorenzo y de Santi Spiritu. Otro de los arquitectos más destacados será Leon Battista Alberti, que fue el autor de la fachada de la iglesia gótica de Santa María Novella, la cual destaca por la simetría, la perfección, el orden y todo ello mediante mármoles de diferentes colores. Y bueno, otras obras destacadas del Quattrocento florentino van a ser el Palacio Pitti o el Palacio Medici Riccardi. Y en cuanto a la arquitectura del Cinquecento, va a ser Roma el principal foco durante el siglo XVI, y es que numerosos artistas se van a trasladar a esta ciudad, a Roma, para trabajar al servicio de los papas. De ahí que la mayoría de los edificios van a ser principalmente religiosos, como hay que destacar, por ejemplo, el Vaticano. Algunos de estos artistas van a ser Bramante, que va a realizar el templete de San Pietro in Montorio en el lugar en el que, según la tradición, fue martirizado San Pedro. Esta obra fue mandada a construir por los Reyes Católicos y actualmente es la Real Academia de España en Roma. Bramante también intervino en la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano, diseñando una iglesia con planta de cruz griega, que posteriormente va a ser modificada. Rafael Sanzio, ¡Yo soy aquel! otro arquitecto, fue uno de los que modificará esta Basílica de San Pedro del Vaticano, transformando la planta que había diseñado Bramante en otra de forma de cruz latina. Y posteriormente intervendrá otro artista, el gran Miguel Ángel, que fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, y es además considerado uno de los grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y sus obras arquitectónicas. Miguel Ángel era un pintor genial, aunque también destacó en la escultura. Máximo exponente renacentista, sus grandes obras todavía perduran. Miguel Ángel. En la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano, Miguel Ángel va a intervenir principalmente en la cúpula. Y con esto finalizaríamos este repaso a través de las características del Renacimiento y de la arquitectura. Bravo, sí señor. En el siguiente vídeo veremos otras dos disciplinas más, que son la escultura y la pintura. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. ¡Adiós! Arreando que es tarde.